¿verdad? Bien, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Bueno, dos versículos que aparecen en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 23 y 24, donde en esta mañana me gustaría traer a vuestra consideración unos pensamientos que se desprenden en torno a estos versículos y que creo que van hoy pues a colación de lo que ha sucedido en esta mañana, de ver a aquellos que sirven a los santos, en este caso a la Iglesia, y que el Señor pues nos los ha dado como un regalo. ¿Qué tiene que ver con el servicio cristiano? Creo que en estos días vamos a escuchar una y otra vez a aquellos que se llaman servidores públicos, a los servidores públicos, y aquellos que nos anunciarán a bombo y platillo todas las promesas de lo que nos va a acontecer en los próximos años, en esta próxima campaña electoral que con toda seguridad pues nos van a inundar por radio, prensa, televisión y, como digo, estos servidores públicos. Y creo que a todos nosotros nos gustaría que todas esas promesas que se nos hacen elecciones tras elecciones se convirtieran en una realidad, ¿verdad? Y que se cumplieran. Pero a veces la realidad es terca y nos muestra vez tras vez que a veces las promesas se quedan en meras promesas y que aquellos que se denominan servidores de lo público, servidores públicos, pues a veces tienen más intereses en lo privado, en lo personal o en lo partidista y creo que lo estamos viendo una y otra vez. Y tengo la sensación de que en ocasiones lo que ocurre es que hay una falta de convencimiento y honestidad a la hora de hacer dichas afirmaciones por los llamados servidores públicos. Y casi creo que podríamos afirmar que realmente falta en muchos de estos servidores públicos precisamente una vocación de servicio como tal, de servicio y en este caso evidentemente para lo público. Ahora bien, creo que nosotros también somos servidores y en este sentido servidores de Cristo, servidores de nuestro Señor, servidores del reino de Dios, servidores de la Iglesia de Jesucristo, que por definición también debemos de buscar el bien general o el llamado bien común, tanto de nuestra sociedad como de nuestra comunidad, como de nuestra familia y como de nuestra propia Iglesia. Servidores de lo común, servidores de lo bueno para los demás. Y en este sentido, así considerarnos nosotros también. Nos encontramos en esta epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, y en estas epístolas el apóstol siempre presenta normalmente la parte doctrinal al principio y luego lo que serían las conclusiones o aplicaciones para la vida, para el día a día. Y en este capítulo 3 donde nos encontramos, pues el apóstol está intentando pues comunicar cómo aplicar las lecciones de la doctrina a la vida del día a día, a lo cotidiano. Y creo que esto es una cuestión muy importante para nosotros los cristianos, los creyentes, que es que no solamente nos quedemos con lo teórico, con la doctrina, ahí arriba, ¿verdad?, en nuestra azotea mental, sino que lo descendamos a la vida, al día a día, al compromiso, a las relaciones interpersonales, en la familia, en el trabajo, en los estudios, en todas las áreas donde vivimos, precisamente con esa idea de buscar el bien común, el bien de los demás, a través del servicio cristiano. Por eso el apóstol Pablo se dirige en este texto a las casadas, a los maridos, a los hijos, a los padres y también, evidentemente, por una cuestión temporal e histórica, a los esclavos y a los amos, porque evidentemente en aquel tiempo, por desgracia, decimos por desgracia, había todavía esclavitud y por tanto se tiene que dirigir a ambos colectivos porque también algunos de estos esclavos y amos se habían convertido al cristianismo y es a este colectivo en concreto que le dirige estas palabras que acabamos de leer.
Pero podríamos quedarnos en solo aplicarlas para ellos, en ese caso concreto. Haríamos un flaco favor a la propia Escritura si así lo decidiéramos. Y por tanto, versículos antes, el apóstol Pablo, en el versículo 17, ya había dicho a todos en general, a toda la Iglesia, había dicho lo siguiente, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Por tanto, todo lo que hagamos, se nos dice, ya sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y por tanto, de ahí se desprende luego esta cuestión particular, pero que ha de afectar a todos los colectivos, o sea, a todos nosotros, que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón, dice en primer lugar. Por eso, en esta mañana me gustaría enunciarlo de la siguiente manera, para hacerlo más fácil a la hora de yo comunicarlo y vosotros también de poder recibirlo. Y es el hecho de apuntar a cuatro características, las serán breves, entonces aunque sean cuatro no os preocupéis, cuatro características de lo que debe de ser el servicio cristiano, cuatro características de lo que debe ser nuestro servicio, y cuando decimos cristiano es nuestro servicio a los demás, nuestra manera de servir a nuestro prójimo. Ya puede ser a nuestros hijos, a nuestros padres, ya puede ser a nuestro esposo o a nuestra esposa, ya puede ser a nuestros vecinos, a nuestros colegas de trabajo, de profesión, ya puede ser en la propia iglesia, entre hermanos. De ahí el texto de Pablo, servíos por amor los unos a los otros. En esta mañana, Emilita, estamos todos muy contentos de que estés con nosotros. Emilita decía en sus palabras que son muy importantes las oraciones de los hermanos, ¿verdad? A esto la Biblia lo llama la intercesión, orar los unos por los otros. Pues de igual manera somos llamados a servirnos los unos a los otros, y en ese sentido del compromiso en darnos a los demás, en servir a nuestro prójimo, a los demás. Y por tanto, en primer lugar, diríamos que ese servicio debe ser un servicio realizado desde el corazón. Ha de ser hecho de corazón. Y todo lo que hagáis, dice el texto, hacedlo de corazón. Me gustaría partir de una cuestión previa, y es que una de las características de la vida cristiana, del cristiano, del creyente, como queramos enunciarlo, es que la vida se enraiza en el corazón. Todo ha de surgir de un corazón renovado, ¿Por qué? Porque el Señor ha cambiado, o ha debido de cambiar, ese corazón a veces duro, Ezequiel lo llama ese corazón de piedra, en un corazón de carne. Quiere decir, en un corazón sensible, en un corazón que es capaz de empatizar con los demás. Y por eso la vida cristiana ha de surgir precisamente de ese corazón renovado que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros cuando le conocimos a Él. Y dice Ezequiel, en ese texto que os mencionaba, dice, les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Y creo que en este sentido es desde aquí, desde donde debemos de partir, del hecho de que somos llamados a servir a los demás, pero ¿cómo? ¿Cómo servir a los demás? ¿Por obligación? ¿Porque lo dice el mandamiento? ¿Porque es lo que se espera de nosotros? ¿Por la imagen que queremos dar? ¿Por tantas cosas? No. Es servir a los demás de corazón. ¿Por qué? Porque el Señor ha transformado tu corazón de piedra en un corazón de carne. Porque te ha hecho una persona distinta y diferente, y ahora tu manera de ver la vida y de entenderla es distinta. Y por eso debe de surgir del corazón. Y eso tiene que ver con hazlo sinceramente. Cuando sirves a los demás, sirve sinceramente. Sin ningún tipo de interés personal o sin fingimiento, sino porque te sale del corazón. Y menos, como hemos dicho antes, por obligación. Si todo lo que hemos recibido lo hemos recibido de pura gracia, pues ¿cómo vamos a servir y darnos a los demás? Sino como respuesta a la gracia de Dios y hacerlo de pura gracia,
sin esperar nada a cambio. Creo que esto era el lema ¿no? De servir sin esperar nada a cambio. Cuando llegaste aquí, pues así hagámoslo nosotros también, en ese servicio por amor, de corazón. Ahora, creo que seríamos ingenuos, y yo el primero, si dijera que servir a los demás sin esperar nada a cambio es sencillo o fácil. O sin esperar ningún tipo de recompensa, porque de alguna forma, inconscientemente, todos cuando hacemos algo y servimos a los demás, esperamos algo. Digo de forma inconsciente, aunque de forma consciente digamos, no, yo sirvo por amor, porque el Señor me ha transformado y lo hago desde esa plataforma. De alguna manera todos esperamos un agradecimiento, una palabra de cariño, de afecto, de que sientes que el otro es agradecido, y más cuando, imaginaros, nos volcamos en una persona y tratamos de ayudarla. Por gracia o por desgracia tenemos esa experiencia, incluso como iglesia, ¿no? Recibimos a los hermanos que vienen de fuera o que no vienen de fuera. Evidentemente es más fácil cuando vienen de fuera y están necesitados, ayudarles, te vuelcas en ayudarles, y a veces ni dicen adiós. Y marchan por la puerta, no la del centro, para no encontrarse, pues, sino por la lateral, ¿no? Y uno se queda como un poco perplejo, ¿no? Y eso va minando y te entran ganas de decir Santo Tomás una y nada más, ¿no? Porque somos humanos y, en fin, creo que forma parte de nuestra condición, ¿no? Pero, y ahí está el pero, ¿no? Si es de corazón, sinceramente, porque tenemos un corazón renovado, pues nos importará más el hecho que la respuesta. Era necesario, se hizo, gloria a Dios por ello. Se ha ayudado, se ha bendecido, se ha ayudado a una familia, a una persona, nos hemos volcado, no ha habido respuesta después, no pasa nada. Lo bueno se hizo, a eso hemos sido llamados. Y creo que en eso nos ayuda mucho el pensar en que lo importante es el bien que hacemos, independientemente de la respuesta. Hagamos lo que hagamos, hagámoslo de corazón. A eso nos llama el Señor. Una segunda cuestión que nos plantea el apóstol Pablo en esta dirección es que el servicio cristiano debe de ser hecho siempre para el Señor. Para el Señor. Esto nos va a evitar muchas cuestiones después, dependiendo de la respuesta que tengamos o no. Dice el apóstol Pablo que sirvamos como para el Señor y no para los hombres. Por tanto, Pablo quiere enfatizar que cuando servimos a los hermanos o a otras personas, lo que vayamos a hacer, lo hagamos como si se lo estuviéramos haciendo al Señor. Por tanto, no va a depender tanto de la respuesta del otro o no, sino que va a depender de la disposición nuestra primera, que es la de que estamos haciéndolo para el Señor. El contexto era el contexto de esclavo-amo. Y evidentemente nadie podría pensar, creo yo, en su sano juicio, al menos que yo lo tenga mal, el juicio, que también es probable, es que un siervo iba a servir a su amo de agrado. Pues creo que no, porque no dejaba de ser un esclavo, su vida estaba en las manos de su amo y por tanto ese servicio, aunque había amos que estimaban a sus siervos, a sus esclavos, incluso algunos los liberaban, pero esto no era la norma, esto era lo excepcional. Lo normal es que el esclavo era esclavo y sería esclavo toda la vida y si se pasaba lo que le esperaba. Por tanto, esa era su propia realidad. Bueno, a estos que se habían convertido en esa condición, el apóstol Pablo, entendiendo que servir a un amo es pedir demasiado, pues que no miren al amo, sino que mirasen al Señor. Y por tanto, su acción, su servicio, tendría que ser pensando en el Señor. Cuando hacemos las cosas nosotros, en la vida cristiana, en nuestro día a día, cuando hacemos algo,
¿en quién estamos pensando a la hora de hacerlo? Y creo que esta es una pregunta sana y saludable para nosotros, ¿no? Porque cuando ponemos el foco en la persona a la que estamos sirviendo o ayudando, etcétera, pues siempre vamos a estar dependiendo de la respuesta, como hemos dicho anteriormente. Pero si la acción la realizamos como para el Señor, entonces no es tanto la respuesta, sino el sentido de lo que hacemos. ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Estamos haciendo lo debido? ¿Estamos haciendo lo bueno? ¿Estamos ayudando? ¿Estamos sirviendo? Pues sigamos haciéndolo, porque no lo hacemos esperando respuestas, sino que lo hacemos pensando en el Señor a quien se lo hacemos. Y alguien podría decir, pero bueno, es que a veces la respuesta es una coz. Os situáis, ¿no? Lo de las coces, ¿no? O sea, es que te dan una coz. Y dices, a ver, en fin, que me lo expliquen, ¿no? Estás haciendo el bien, estás ayudando a alguien y recibes una coz, ¿no? Bueno, a veces el servicio a los demás comporta pagar un cierto precio. Alguien puede pensar que bueno, yo no estoy dispuesto a pagar ese precio. Vale, está bien. Pero debemos de recordar que nuestro Señor, al cual hemos decidido seguir, se le llamaba el siervo. ¿Qué más? ¿Podéis decirlo un poco más alto? ¿El siervo? Sufriente. Es el siervo sufriente. No es el siervo que dependiendo de que todo le fuera bien iba a ser obediente hasta la muerte y como decimos, y muerte de cruz. No. Sabía que lo que le esperaba no era ese el camino. Por tanto, en obediencia a Dios el Padre, asume las consecuencias de lo que viene. Y lo que viene es la muerte y muerte de cruz. Pero por obediencia a la misión que el Padre le ha encomendado. Por tanto, a veces el servicio comporta también sufrimiento. Porque no hay respuesta, o respuesta equivocada, o no deseada, o incluso, en fin, la coz. Bueno, en eso también el Señor va forjando nuestro carácter, el carácter del siervo sufriente. Y nos va enseñando que no debemos de esperar en los demás tanto como esperar en Dios mismo. Y que por tanto nuestro servicio no es a los demás, en primer lugar, sino al Señor. Como consecuencia a los demás, porque el bien se hace para el bien común o para el bien de los demás. Siervos como Jesús, el siervo sufriente. A veces no habrá respuesta, no importa, hemos hecho lo debido, lo correcto, hemos servido como debíamos, en eso tenemos que estar contentos y satisfechos, haciendo el bien y sirviendo a los demás. Pero hay algo positivo también en todo ello, y es el hecho de que, aparte de los resultados en los demás, y aparte de que el bien siempre es un bien para el otro, y efectivamente a veces reporta una recompensa para la propia comunidad, el propio colectivo de las personas que se ven afectadas por el bien de servirnos los unos a los otros, como en esta mañana nuestros adolescentes o en los diferentes ministerios de la propia Iglesia. Pero Dios también nos da una recompensa. No lo hacemos por la recompensa, pero es que Dios nos dice que, como el mandamiento, y es un mandamiento que tiene recompensa, pues diríamos, este también tiene recompensa. Porque dice el texto, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Así que, llamados a servir, solo esperando en el Señor, pero teniendo el convencimiento de que al servir al Señor, Él nos ha prometido que vamos a tener la recompensa de la herencia, llamémosle de la vida eterna, llamémosle del reino de Dios, llamémosle de la salvación, llamémosle de la experiencia del bienestar de saber que estamos haciendo el bien al cual el Señor nos llama. Por tanto, aunque el servicio evidentemente no debe de surgir por una cuestión interesada, sino desde lo más profundo de nuestro ser, como hemos visto, del corazón, del mismo corazón, de un corazón renovado, aún así todo, sabemos que tenemos de parte de Dios esa recompensa. Y de ahí el llamamiento a servirnos los unos a los otros en amor. Por tanto, ese servicio es al que hemos sido llamados. De ahí que el servicio deba de ser una vocación del creyente. Una vocación que es el convencimiento
de que el Señor nos ha llamado a ser siervos. Y por tanto, desde ese convencimiento de que el Señor nos ha llamado a ser siervos, lo integramos en cada uno de nosotros. Eso tiene un proceso, no es una pastilla que te tomas, sino es el convencimiento de que hemos creído en el siervo, hemos creído en aquel que no vino a ser servido, sino a servir, hemos creído en el Dios que se da por todos y cada uno de nosotros, y en ese servicio de Dios a nosotros mismos y a la propia humanidad, nosotros vamos integrándolo, vamos haciéndolo nuestro, y de ahí tiene que surgir después, desde ese corazón renovado, el servicio a los demás. Pero con la convicción de que el Señor lo tiene en cuenta. No lo hacemos por eso, pero sí que el Señor nos quiere dar ese toque de, no voy a decir de esperanza, de saber que lo que haces, el Señor no es injusto para olvidar la obra de sus santos. Dice el texto en Hebreos, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo ¿veis? El trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Por tanto, en ese servicio a los demás, por amor, en ese servicio como respuesta a la gracia de Dios, se nos está diciendo que el Señor lo tiene en cuenta. Él no es injusto para olvidar vuestra buena obra. Por último, y en esa cuarta característica del servicio cristiano, es que servimos a Cristo el Señor. Nos dice el texto al final, sabiendo que del Señor recibéis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hablábamos antes de que nuestro servicio es al Señor y que debemos hacerlo por esa razón. Y en este momento nos está diciendo que todo nuestro servicio debe de estar motivado, porque en definitiva a quien servimos es a Cristo Jesús. Y por tanto debe de ser realizado nuestro servicio a los demás en el nombre de Cristo. No por otra razón o causa, sino la primera, evidentemente, por esa. El apóstol Pablo, dirigiéndose a los filipenses, habla de Timoteo. Y dice lo siguiente de Timoteo. Dice, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan, fijaros, lo suyo propio. No lo que es de Cristo Jesús. Somos siervos de Cristo. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Dice, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Y creo que es el texto precioso en la visión de Pablo sobre Timoteo. Es que este Timoteo era un hombre especial. Un hombre diferente. Es alguien que había integrado en sí mismo el carácter de Cristo Jesús. Son estos hombres como Pablo que han sido seducidos por Jesús, que ya la vida la ven de otra manera, con otras lentes, que tienen otros intereses en la vida, no intereses mezquinos, pensando en uno mismo, sino que su campo de visión ahora es mucho más grande. Y por tanto, este hombre se caracterizaba precisamente por eso, porque no buscaba lo suyo propio. Todos, en fin, muchas veces buscamos lo nuestro. Pero él no busca lo suyo propio, busca lo que es de Cristo, dice, lo que es de Jesús. O sea que lo que le importa a Jesús, lo que le importa a Cristo, Él lo ha hecho suyo ya, lo ha integrado. Y por tanto, como Jesús es el siervo por antonomasia, yo no he venido a ser servido sino a servir, Él asume que su vida ha de ser de servicio a los demás. Y por tanto, Timoteo dice que, además de buscar lo de Cristo, dice, y Él es y ha servido conmigo en el Evangelio. Por tanto, podríamos nosotros decir, Cristo es el Señor de mi vida. Por tanto, a Él sirvo. No busco lo mío propio, sino lo que es de Cristo Jesús. Por eso les sirvo de corazón y de limpia conciencia, y con limpia conciencia. Creo que esas son cuestiones importantes que cada uno de nosotros nos debemos de plantear en lo personal, en lo íntimo, que nos motiva a servir a los demás, ¿no? Y en este sentido, ahí venía la motivación. El apóstol Pablo, en su epístola a los romanos, viene a decir,
hablando de aquellos que buscan lo suyo propio. Hemos visto aquellos que buscan el bien común, el bien de los demás, Timoteo, pero no quiere dejar pasar la oportunidad para decirle, pero mira, tenéis este modelo, pero cuidado, que también hay otros. Y hay otros que no buscan lo suyo propio, no buscan lo de Cristo, buscan lo suyo propio. De estos, tener cuidado. Y dice, porque tales personajes, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, y dice, y es fuerte la expresión, sino a sus propios vientres. A sus propios vientres sirven. O sea, podríamos decir nosotros, a sus propios intereses. No sirven a los demás por amor a Cristo, sino que sirven a sus propios vientres, a sí mismos. Dice, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los de corazón ingenuo. ¿Veis esto? Van por ahí, con palabras suaves y lisonjas, y van engañando los corazones de los ingenuos, porque buscan lo suyo propio, porque buscan su interés. No. El creyente, el cristiano, ha de buscar el bien común, ha de ser un servidor de los demás, y por tanto lo que es de Cristo. Y en este sentido, en esa dirección, sí que apuntamos. Así que podemos ver que el servicio puede ser realizado para uno mismo, sus propios intereses, su propia vanagloria, para figurar, para, en fin, inflarse, o puede ser ejercido para el servicio a los demás, para el servicio a Cristo, para el servicio a los hermanos, para el servicio en la pareja, ¿verdad? Servirnos el marido a la mujer al marido, estar el uno por el otro, los hijos con los padres con los hijos, los hermanos en la iglesia. Y no es el mundo ideal. Y ya sabemos, lo dice el apóstol Pablo en Romanos, que vamos a encontrar situaciones complicadas y difíciles. Pero en esto también se forja nuestro carácter. Por tanto, hagamos y sirvamos a nuestro Señor, sirviéndonos los unos a los otros, como diría el apóstol Pablo, por amor. Como decía al principio, en estos días volveremos a oír a los llamados servidores públicos hacer promesas sobre promesas dentro de unos días que se inicia la campaña electoral en nuestro país. Pero como dice el refrán, del dicho al hecho hay muchas elecciones, ¿vale? Hay muchas elecciones. En nuestro caso, somos llamados a ser servidores de Cristo el Señor. Servidores también del bien común, que tiene que ver con el servicio entre los hermanos, como he dicho, en la familia, en la iglesia, pero también el bien común en nuestra sociedad y en donde nos ha tocado vivir. Nuestra vocación es una vocación de servicio público, de servicio a los demás, de servicio evidentemente a nuestro Dios. Creo que debemos de recordar unas palabras de Jesús que dijo en cierta ocasión: el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. Así que si nosotros somos los siervos y no somos mayores que nuestro Señor, y nuestro Señor dijo de sí mismo, Jesús, yo no he venido a ser servido, sino a servir, pues creo que lo tenemos fácil. La tesis está ya descrita. Llamados a servir a los demás. En esta mañana hemos visto en este pasaje a los colosenses 4 características de lo que debe de ser el servicio cristiano. Podríamos enunciarlo de una manera o de otra, pero hemos visto que la primera característica del servicio cristiano es que ha de ser un servicio de corazón, de corazón. Y esto quiere decir con sinceridad, con honestidad. Quiere decir desde un corazón renovado, porque Jesús ha transformado nuestra vida, nos ha renovado el Espíritu Santo, nos ha dado un corazón, dice, de carne frente a ese corazón de piedra que no se compadece, que permanece impasible, que no se solidariza con los demás, que no empatiza con los otros.
No, nuestro corazón debe de ser un corazón que tenga esa capacidad, ¿verdad?, de latir. De latir. ¿Y de latir con qué? Pues latir con las necesidades de los otros, latir con la necesidad de mi hermano o de mi hermana, latir con la necesidad de mi mujer, de mi marido, latir con la necesidad de mi compañero, de mi compañera, del trabajador que está a mi lado, de latir un corazón al servicio. Y dice que sirvamos como para el Señor y no como para los hombres. No estamos haciendo el bien pensando en la respuesta de los demás, sino que lo hacemos porque servimos al Señor. Y no necesitamos ni parabienes ni reconocimientos de nadie, porque tan solo hacemos para el Señor. Y sabemos que aunque no buscamos nada en ese servicio, porque es un servicio que hemos integrado en nuestra vida por convencimiento y por, llamamos los creyentes, por conversión, sin embargo el Señor ha prometido recompensa. ¿Y qué quiere decir? ¿Que en el cielo te va a esperar un Rolls Royce y un chalet con piscina? No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que el Señor nos ha prometido una herencia, su misma presencia, estar con el Señor. Y por tanto, Él no va a olvidar la obra que habéis hecho por amor a su nombre y a los santos. Y por lo tanto el Señor lo va a tener todo en cuenta en ese sentido. Y por último, nuestro servicio siempre es para aquel que nos dio la vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos, dice la Escritura, y pecados. Servimos a Cristo. Los que servimos de corazón limpio, digo los que servimos, incluyendo todos nosotros, evidentemente, y eso el Señor sabe quiénes son, algún día escucharemos unas palabras. ¿Recordáis aquellas palabras de bien, buen siervo y fiel? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Por tanto, si quieres escuchar esas palabras, me gustaría poder escucharlas a mí también, pues sirvamos. Sirvámonos, dice, por amor los unos a los otros, pero sin olvidarnos de todos los demás, porque vivimos en un mundo que nos necesita mucho y que necesita de mucho amor, cariño y afecto de personas, hombres y mujeres renovados por Cristo, que sirven sin esperar nada a cambio, por amor. Que el Señor nos ayude a nivel personal, individual, a ti y a mí, a cada uno de nosotros, pero también que nos ayude como iglesia, a entender que el servicio pasa por amarnos unos a otros, servirnos unos a otros y, Emilita, orar unos por otros. Que el Señor os bendiga.